Bienvenidos y bienvenidas. Los comicios en Ecuador han abierto un abanico de interpretaciones que bien podría explicar una realidad que no solo es de este país andino, sino también del resto de América Latina. Me refiero concretamente que el gran derrotado es el neoliberalismo, porque la mayoría de los votos no son precisamente de quienes apoyan esa corriente política, ideológica y económica. Más allá de los resultados puntuales y de quién estará en la segunda vuelta con Andrés Arauz, también hay un hecho concreto. La Revolución Ciudadana recupera su senda de triunfos y se afirma como la fuerza política más importante de este país, como lo fue en su momento con Rafael Correa a la cabeza. De estos temas queremos conversar con el politólogo de reconocida trayectoria, Juan Carlos Monedero. Bienvenido, Juan Carlos. Encantado. Qué gusto tenerte aquí por fin en este estudio y conversar directamente. Bueno, en el contexto de América Latina, ¿cómo percibes el resultado electoral en Ecuador? Más allá de las cifras puntuales, lo que ocurre en ese contexto, ¿qué lectura le damos? Fíjate, Orlando, tenemos las brújulas un poco desimantadas, ¿no? Y como solemos decir, cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Y hay cierta confusión acerca de qué ocurre. Hubo gente que, como yo vengo diciendo, votó a sus verdugos. Pero se han dado cuenta muy pronto cómo ha sido la gestión en Argentina de Macri, qué está pasando en Brasil con Bolsonaro, qué ha pasado aquí, ¿no? En Ecuador con la gestión de Lenín Moreno, Piñera en Chile. En general, creo que el modelo neoliberal está herido de muerte, pero cuidado, eso no significa que esté muerto, ¿no? Sobre todo porque sigue reposando como una forma de sentido común. No resiste un diálogo, no resiste una conversación. Imagínate ahora con la pandemia que te sientes con esos locos que dicen inmunidad de rebaño, que la gente se contamine y así lo solventamos, no hace falta comprar vacunas, no hace falta sanidad pública, y enfrente a alguien que diga, no, cuidado, que se mueren los pobres, que se mueren las mayorías, que la gente no puede confinarse sin más. Que se mueran los viejos, además. Se mueran los viejos, esto es una solución colectiva. Si ese debate se da, obviamente el modelo neoliberal, que es una suerte de sálvese quien pueda, el que gane que se lo lleve todo, yo, todo, ahora, ese debate está siendo derrotado. Incluso aquí en Ecuador hemos visto que los candidatos del neoliberalismo no pueden defender el neoliberalismo. Y eso tiene la contraparte terrible de que, como tienen que mentir, están convirtiendo a los medios de comunicación en los grandes rehenes de estas democracias cada vez más vaciadas. Pero te digo una cosa que a propósito de lo que mencionas, y también lo hemos conversado con otras personas, también la derecha no resiste a la democracia. La democracia no les gusta, el juego democrático abierto, igualitario, equitativo, equilibrado, no le gusta a la derecha. Orlando, hablemos claro. La derecha siempre juega con las cartas marcadas, siempre. Hablamos del liberalismo, pero hasta finales del siglo XIX los liberales no aceptaron el sufragio universal. Y hasta el siglo XX no aceptaron que votaran las mujeres. No nos engañemos al respecto. Siempre han jugado con las cartas marcadas porque juegan a la democracia si sus privilegios no se resienten. Y cuando los privilegios se resienten, dejan de jugar a la democracia. En España ahora mismo están desconociendo el gobierno de coalición del Partido Socialista y de Unidas Podemos porque diseñaron un sistema electoral para que ellos siempre ganasen, o cuando menos ganase el bipartidismo. Y cuando a partir del 15M, del movimiento de los indignados, se va a generar una impugnación del bipartidismo de la cual va a salir Podemos, dicen, aquí no jugamos, y están queriendo desconocer el resultado. En Estados Unidos hemos visto a los republicanos entrar en el Capitolio con el loquito ese, con el gorro de trampero y los cuernitos. Aquí, desgraciadamente, hemos visto también cómo hay intentos que no tienen nada que ver con la democracia para invalidar una candidatura que responde a la superación de este modelo neoliberal. Entonces, es en todos los lugares, y cuidado, hay algo que a mí me preocupa profundamente. Tengo la sensación de que en todos los lugares del mundo la democracia se está vaciando. En España, hace un par de semanas, el vicepresidente Iglesias planteó que los grandes medios de comunicación son el brazo armado de las grandes empresas y de los fondos de inversión capaces de doblar el brazo, y lo ha dicho el vicepresidente de la cuarta economía del euro, son capaces de doblarle el brazo a los ministros del gobierno. Pero por eso mismo te planteo la pregunta alrededor de la democracia, porque buena parte de este brazo armado que tú mencionas en el Ecuador, en Bolivia, en Perú, en Argentina y en Brasil han sido los medios de comunicación jugando un juego, valga la redundancia, que es muy perverso. Colocan verdades, un sentido de un relato político y una narrativa mediática que, conforme vamos deshojando sus matices fundamentales, tiene sobre todo una condición perversa. No creen en que el pueblo puede gobernar. No, lo ponen en cuestión.
dudan porque son muy elitistas. Es decir, ellos, cuando yo recuerdo hace unos años un libro sobre la transición española, donde un hombre del franquismo a la muerte de Franco decía: ustedes no están preparados para traer la democracia, que de esto nos hemos ocupado nosotros durante 40 años, ¿no? Es decir, que hay un intento también de tener al pueblo entretenido. Por ejemplo, están intentando a la gente más joven capturarla en el mero entretenimiento. Las redes sociales no son un espacio para una reflexión profunda, para un debate donde quien más sabe realmente puede aportar a los demás, sino que se está intentando horizontalizar la ignorancia. Y toda la posibilidad de las redes sociales, que tienen posibilidades enormes democratizadoras, están siendo mal utilizadas también por el poder para convertirlas en algo donde los jóvenes estén entretenidos con youtubers, con influencers, con juegos de mesa, y que no tengan tiempo para leer libros, que es lo que realmente te cambia la vida, ¿no? Hemos visto algo que me ha preocupado profundamente aquí en Ecuador, lo venimos identificando en muchos lugares: injerencias extranjeras a través de Atlas Network, donde está Steve Bannon, donde está el expresidente Aznar, donde hay una derecha internacional articulada, por ejemplo, que aquí ha puesto en marcha en las redes sociales toda la campaña sucia contra el candidato Arauz. Me reuní con la presidenta del Consejo Nacional Electoral y se lo trasladé. Me preocupa profundamente y soy consciente que desde un Consejo Nacional Electoral es complicado pelear contra este tipo de cuestiones, pero la soberanía nacional se pierde cuando hay sectores empresariales extranjeros o países extranjeros que pueden inmiscuirse en las elecciones y determinar el resultado con campañas sucias, como ha ocurrido aquí. Y mientras tanto, en el discurso está que está involucrado Cuba, que está involucrado Venezuela, que está involucrado China, que los rusos están metidos aquí para justificar la detención, por ejemplo, de un ciudadano sueco en este país. Se dijo que era un hacker ruso. Es decir, cuando a ellos les conviene, los extranjeros estorban y se intrometen en los... Tenemos un problema, y es que la realidad se confunde. Vivimos en sociedades saturadas audiovisualmente, y la realidad se confunde con lo que vemos en los medios de comunicación. Incluso nosotros mismos, que somos críticos con los medios de comunicación, que estudiamos las mentiras de los medios de comunicación, vemos que todos los periódicos, que todos los noticieros dicen la misma noticia, decimos: ¿será verdad? No, no es verdad. Es una matriz falsa que la publica uno, los demás la repiten, porque la matriz de todos los medios es idéntica. Y te digo una cosa con absoluta contundencia, y es algo de lo que de las ideas centrales que llevaron a atacar a Mas y a Rafael Correa. O tenemos medios de comunicación independientes y plurales, o no hay democracia. Y hoy en día, en mi país, en España, y aquí también, los medios de comunicación están en manos de banqueros, de fondos de inversión y de grandes empresas con intereses particulares. Claro. No puede ser que los bancos, que los fondos de inversión sean dueños de medios de comunicación, porque pervierten la democracia. Pero tú mencionas algo que es muy importante a propósito de las juventudes, que tú crees que ha ido ganando mucho más terreno del que pensábamos, la pospolítica, la antipolítica, la banalización. Y si eso está así, ¿cómo se está expresando entonces, por ejemplo, en procesos electorales concretos? Porque, por ejemplo, lo vivido en Chile nos da cuenta de que algo ya no cuadra ahí. Claro, hay una tensión, estamos en una encrucijada. Y en las encrucijadas hay una correlación de fuerzas. Y entonces, en las encrucijadas lo importante es hacer un buen diagnóstico, para que no te vayas por un lado equivocado. En España se ha abierto un debate muy profundo porque parte, no todos, pero una parte de los influencers más relevantes, youtubers que tienen mucha ascendencia sobre gente de 14, 15, 18 años, han decidido trasladar su domicilio fiscal a Andorra, que es un paraíso fiscal para no pagar impuestos. Y se ha abierto un debate, y ellos han planteado: yo no quiero pagar tantos impuestos. En un momento en donde España está muy golpeada por la pandemia y donde necesitamos dinero para comprar vacunas, para comprar respiradores, para pagar los 2.500 euros que cuesta un tratamiento diario de una UCI para un paciente. Entonces, yo estoy convencido de que esos influencers, ¿no?, que han mantenido a esa juventud entretenida, de repente ahora se han confrontado con gente joven que dice: a ver, que mi abuelo, que se va a morir porque no tiene un respirador o no tiene una cama de unidad de cuidados intensivos porque tú decides no pagar impuestos. Te decía lo de antes, Orlando, y es una de las reflexiones más importantes que a mí me han convocado en los últimos meses desde que nos confinamos. Escribí un libro que se llama El paciente cero eres tú,
Es un libro donde intentaba explicar que el paciente cero no está en Wuhan, que el paciente cero está en cada una de nuestras capitales, donde nuestro nivel de consumo está depredando a la naturaleza. Cuidado, que por culpa de la COVID-19 ya no nos acordamos del desastre medioambiental, de que ardía Australia, de que hay maremotos, etcétera, ¿no? Y yo decía en ese libro, que te decía que para mí es una de las reflexiones más importantes, recuperando una frase de un maestro mío, de Jesús Ibáñez, que nos decía, cuando estudiábamos en la universidad, que la antesala de toda revolución es una gran conversación. Una revolución no es una cosa violenta. Una revolución es un momento en donde las contradicciones sociales se resuelven a favor de las mayorías. Previamente a toda revolución tiene que haber una gran conversación. Y la tarea nuestra es que se abran esas grandes conversaciones, que es la parte para mí más hermosa de lo que he visto aquí en Quito. Una gran conversación que se ha abierto y que podrán mentir los medios de comunicación, podrán mentir candidatos que de repente dicen que son lo que no son, podrán la derecha latinoamericana que se encargó, y esta idea es central, se encargó de desmantelar la unidad regional latinoamericana. Lo primero que hizo el modelo neoliberal, los Piñera, los Moreno, los Duque, los Bolsonaro, lo primero que hicieron, fue desmantelar la UNASUR, porque eran conscientes de que esa unidad regional te da una fuerza, igual que a España, su fuerza es que está la Unión Europea. Y nuestra presión es convertir a la Unión Europea otra vez en un espacio democrático, en un espacio neoliberal, que es lo que ahora mismo ocurre con otras instancias que han querido sustituir a la UNASUR. Me dejas picado con el tema de la conversación, porque de eso queremos hablar en la segunda parte. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos para seguir conversando con Juan Carlos Monedero a propósito de lo ocurrido en el Ecuador. Efectivamente, parte de la buena conversación pública ocurrió en un momento posterior y casi inmediato después de octubre de 2019. De eso queremos hablar a continuación después de la pausa. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Seguimos conversando con Juan Carlos Monedero. Juan Carlos, te decía antes del corte que el tema fundamental que le provoca al Ecuador algún tipo de explicaciones a lo ocurrido este 7 de febrero fue octubre del 2019, el gran levantamiento popular que no pudo devenir en lo que algunos esperaban, la salida de Lenín Moreno, porque además después vino la pandemia y eso de alguna manera diluyó esas corrientes que se estaban planteando. Tú que has analizado el tema en Ecuador, lo has vivido, incluso ya presente acá el 7 de febrero, ¿crees que hay esa conexión en la conversación pública como la planteabas? Tengo que decirte una cosa con cierto pesimismo. A veces no es tan importante el hecho concreto, el suceso histórico, como el relato sobre el suceso histórico. Antes te decía que el libro que yo escribí sobre la transición en España, que llegó aquí a América Latina con un relato que no tenía nada que ver con lo que realmente ocurrió. Porque en España intentó el franquismo mantenerse con la figura del rey. Claro. En cambio, el relato es que el rey salvó la democracia cuando el golpe de Estado del 23 de febrero, cuando fue en el entorno de la Casa Real donde se organizó ese golpe de Estado. Sí. Entonces, el relato es esencial. Si perdemos el relato, los hechos históricos dejan de ser capaces de producir efectos. De nada sirve el levantamiento de octubre, de nada serviría, ¿no?, el levantamiento tampoco en Chile, ¿no?, de los estudiantes por la subida de los 30 pesos del metro. Cuando ellos, fíjate la importancia y la inteligencia de esa juventud, como tú bien decías antes, dicen, es que no son 30 pesos, son 30 años. ¿No? Entonces, esa frase, igual que en España el movimiento de los indignados, que no nos representan, hay frases que de repente construyen un relato alternativo. Y yo creo que eso es lo necesario también aquí, en Ecuador y en todos nuestros países. Un relato alternativo que dé esperanza, que no paralice, que no entregue el logro para que sea reescrito.
La derecha ha sido experta en reescribir las crisis desde los años 70. Se monta en los procesos sociales y políticos. Vimos incluso a un Guillermo Lasso hablando casi que fue importante el levantamiento popular de octubre del 2019. Mira, lo que ya no somos observadores, ¿no? Al haber sido las elecciones, te puedo decir mi gran sorpresa al ver cómo una persona que he leído que ha tenido concesiones mineras, como Carlos Pérez, de repente pasa a llamarse Yacu Pérez y ocurre como la gente que entra en un convento, que se cambia el nombre y de repente le cambia el ser, ¿no? Y dices, hombre, todavía si te metes en el convento, bueno, pero si sales al mundanal ruido de la política, igual cambiarte el nombre es una trampa, ¿no? Estás queriendo engañar. Y alguien que de repente ha tenido concesiones mineras, he leído, ¿no? En la prensa, ¿no? Ojalá estuviera equivocado, pero es que lo he leído, que esta persona se quiera presentar como ecologista, como antiminería, como indigenista, cuando toda tu vida te has llamado Carlos Pérez. Es decir, yo ayer veía, ¿no? En estos días algunas manifestaciones delante del hotel donde estábamos, donde no había indígenas acompañando a Yacu Pérez. O sea, veías que eran, por la composición social que se veía, gente de otra... Yo he visto indígenas reales, ¿no? En muchos lugares del Ecuador, igual que en otros países, y no son esa composición de clase media, incluso de clase media alta. Entonces, claro, de repente, como todos los medios les acompañan, se construye una gran mentira. ¿De dónde emerge Yacu Pérez? Sino de la constatación de la candidatura de Lasso, de que no podía ganar y que en una segunda vuelta era muy complicado el banquero que hundió a este país con la esperanza correísta que representa Andrés Arauz, ¿no? Entonces, claro, de repente ha habido un movimiento urgente, muy tramposo, y le ha pasado en sus redes sociales, los medios de comunicación han empezado a encumbrarlo, han empezado a presentarlo como la alternativa, porque entendían que en una segunda vuelta Lasso-Arauz estaba todo absolutamente claro. Te acoto algo que es muy importante, porque además algunas tesis de orden económico del señor Yacu Pérez coinciden con las de Guillermo Lasso, como por ejemplo desaparecer el impuesto a la salida de capitales, disminuir impuestos, etcétera, etcétera. Es decir, hay unas coincidencias que no son gratuitas. Claro. Mira, una de las cosas que hemos visto en todos nuestros países es que cuando emerge una fuerza política alternativa al modelo neoliberal, invariablemente desde el sistema se va a intentar fragmentar, saliendo de su propio entorno, una candidatura que se va a presentar como la verdadera frente a la que tiene fuerza, pero que se quiere presentar como pervertida, como que ya traiciona sus ideales y demás. O sea, yo es que lo he visto en todos los países, lo he visto en mi país, en España, y de repente los medios construyen una candidatura emanada de Podemos para presentarla como la verdadera. Entonces es muy complicado luchar contra una candidatura que sale de tu propia sangre y de tu propio cuerpo, cuando todos los medios de comunicación la señalan como la verdadera. Si ganase esa fuerza política, pasaría a ser atacada por los demás, incluso indudablemente. Mencionan que si ganaría Yacu Pérez, dicen algunos ya analistas que he revisado en la mañana de hoy, dicen que podría ser el Moreno 2. Es que dime de dónde vienes y te diré quién eres, ¿no? Es decir, es que la gente no cambia de repente, de la noche a la mañana. Uno viene con una trayectoria, y es verdad que vivimos en tiempos donde igual que se construyen hits musicales, ¿no? O tendencias en redes sociales. Claro, tú construyes en un laboratorio y dices, vamos a armar esto. Y cada vez es más evidente. Las redes sociales, es que Julián Macías lo ha estado estudiando estos días. Además, es un compañero que trabaja con nosotros en la fundación que yo dirijo, la Fundación de Podemos, ¿no? El Instituto 25M. Entonces, casi con un protocolo para armarlo, pero igual te montan también un grupo de música, o te montan las películas. Hay películas que es claro, ¿no?, cuál es el funcionamiento para que tengan éxito. Entonces, pero no dejan de ser trampas. El problema que tenemos, donde nos la jugamos, es si no están domesticando nuestro gusto. La gran discusión que tenemos ahora es en qué medida la gente cree que va a una tienda, se compra una franela y le cambia su yo, le cambia su subjetividad. O sea, aunque te compres todos los malditos días una camisa nueva, si tú tienes angustia, si tienes dudas ante la vida, si el amor no te funciona, si la amistad hace aguas, si a la gente que quieres no termina eso de articularse bien, no lo vas a solventar con una maldita franela ni con unos zapatos. Lo vas a solventar con un libro, lo vas a solventar con trabajo colectivo. Mira, he visto en todos los lugares del mundo, en todos, que la sección que crece y crece y crece en todas las librerías es la de libros de autoayuda. Y lo que yo siempre digo es que la única autoayuda que funciona
es la autoayuda colectiva. Y la autoayuda colectiva se llama política. Y la política en común, además. ¿Qué es lo que me ha llamado la atención también positivamente de la candidatura de Andrés Arauz? Que tienen que estar contentos. Es verdad que pasan una segunda vuelta llena de desafíos, pero es que hace un año estaban encarcelados por culpa de un gobierno que había decidido subvertir la democracia encarcelando a toda la oposición. Les han hecho todas las barbaridades pensables. Les quitaron el nombre de su partido, de Alianza País, les impidieron registrarse como Alfaro, le solventaron en un tiempo récord un recurso contencioso para que Correa no se pudiera presentar a las elecciones. Sacaron, que yo estoy escandalizado todavía, se lo dije a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, un condenado puede perder sus derechos de sufragio activo y pasivo, de votar y de ser votado, pero tú no lo puedes anular como ciudadano. ¿Qué es eso de quitar de unos spots la voz o la imagen de Rafael Correa? Son demasiadas cosas para intentar perjudicar a una candidatura. Está Glass preso. Pero ahí te planteo la pero pregunta. pese a todo, perdona, pero pese a todo eso, han ganado las elecciones. Exacto. La pregunta es, ¿cómo es posible ganar frente a todo eso? Es decir, hay una avalancha impresionante desde lo mediático, lo simbólico, lo judicial, lo jurídico, lo penal, etcétera. Y Andrés Arauz, que encabeza esa corriente política, lidera un triunfo que, a pesar de todo eso, es muy significativo. Se me deja retomar una cosa que se decía en Venezuela, cuando atacan mucho a algún candidato de la izquierda, ocurre como el río Guaire, que es el río de Caracas, decían, le pasa como al Guaire, que cuanto a más mierda le echan, más sube, ¿no? Entonces hay un momento en donde es sospechoso que se junten todos los miembros, que digan que son de izquierdas o que son de derechas, para atacar a la misma persona. En España lo vivo todos los días. Podemos está en minoría en el gobierno de España. En cambio, los ataques no son a Pedro Sánchez y al Partido Socialista. Los ataques siempre, invariablemente, son a Podemos. El poder sabe quién le hace daño, lo tiene claro. Y el pueblo, pues poco a poco también lo va sabiendo. Es difícil. Y por eso, donde nos la jugamos es en esa gran conversación. Porque si no abrimos esa gran conversación social, la conversación va a ser la de las redes sociales, la de los medios de comunicación, la de Netflix. Y ahí no fake news, además. La de las fake news. Pero te pregunto, ¿cómo valoras lo que ha hecho Andrés Arauz? ¿Cómo lo valoras viéndolo ya directamente en el plano electoral, para empezar primero? Tanto Arauz como Rabascal, yo creo que lo que han hecho es heroico. Porque es que durante el último año hemos estado desde la comunidad internacional insistiendo en que funcionase el Estado de Derecho en Ecuador, porque no estaba funcionando el Estado de Derecho y estaban persiguiendo, como si esto fuera una dictadura, a los miembros de la oposición. Y entonces ya no solamente la persecución mediática, ¿no?, que ya está, que es de acoso, ¿no?, que es que son faltas al honor. Es decir, buena parte de lo que yo he visto que aquí se ha hecho en los medios de comunicación contra el correísmo, en España es un delito, claro, ¿no?, contra el honor y contra... Son delitos de odio en la práctica. Claro, por supuesto que son delitos de odio por opciones ideológicas, ¿no? Pero hemos visto también al Estado de Derecho forzándose a sí mismo para intentar matar al correísmo, y no lo han conseguido. Y no lo han conseguido, ¿no? Entonces, yo creo que en su lugar yo estaría profundamente contento. Claro que estaría mucho más contento si hubieran ganado las elecciones en una primera vuelta. Claro. Pero cuidado que hay cosas que no son posibles, cosas que son muy difíciles de poner en marcha, porque, como decía Don Quijote, que era un sabio, es que no eran molinos, es que eran gigantes, porque sabes que cuando se escribe el Quijote, los molinos habían sido comprados por los banqueros y habían subido mucho los aranceles para moler trigo, de manera que los molinos se habían convertido casi como en los fondos buitre de la actualidad, y cuando Don Quijote carga contra ese molino, está cargando contra un fondo buitre de la época. Es muy difícil pelear contra estos poderosos que tienen todo. Nosotros, Orlando, ganamos los gobiernos, no ganamos el poder. El poder lo tienen ellos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mayor desafío desde el punto de vista político y estratégico de Andrés Arauz, ya él como un líder dentro de este conjunto de adversidades que tiene? Digamos, hasta el 11 de abril va a tener muchas dificultades. Vamos a tener un Lenín Moreno aplicando todavía medidas neoliberales, claro, y a un sector financiero y bancario también actuando a favor de, digamos, Guillermo Lasso o de Yacu Pérez. Mira, yo creo que el establishment también se equivoca, comete errores. Les pasó con Trump. Es decir, que los mismos que auparon a Trump terminaron después quitándole el apoyo, y por eso perdió, ¿no?, las elecciones, ¿no? Porque a veces apuestas por algunos candidatos pensando que son mejores que otros y te equivocas. Es decir, que
El capital en Ecuador, si fuera inteligente, hablaría con Andrés Arauz, porque con Yacu Pérez no va a poder hablar. Y va a pensar que le puede dar órdenes, pero como es una persona que no viene de ninguna preparación, ni viene de ningún apoyo colectivo real, como no tiene detrás realmente fuerzas políticas que se hayan ido asentando, es muy probable que si este candidato saliera, le respondiera como les ha respondido Trump a los que le apoyaron en su momento. Claro. Y por tanto, si fueran inteligentes, abrirían un debate con una persona que yo creo que es la que tiene un proyecto de país. O sea, Yacu Pérez tiene un proyecto de país, realmente. Además, incluso entre el programa de Pachacutic y el discurso y el relato político diario en campaña de Yacu Pérez hay un divorcio enorme, hay una fractura ahí. De donde no hay, no se puede sacar, que decía mi abuela, ¿no? Entonces, tú construyes candidatos falsos, ocurre... Mira, yo con Yacu Pérez creo que va a ocurrir como con esos grupos musicales que se inventaban en un laboratorio pero luego hacían playback, ¿no? Que actuaban pero realmente ellos no cantaban, ¿no? Entonces tengo la sensación de que puede ocurrir algo similar. Pero cuidado, porque este tipo de personajes después, como le ocurre a Bukele en El Salvador, son personajes que te pueden salir por cualquier lado, ¿no? Porque no tienen detrás ninguna estructura ni económica, ni política, ni social. Te pueden salir por cualquier lado. También hay unas agencias de desarrollo, hay unos organismos bien financiados también. Claro, pero sin duda, sin duda. Pero ellos creen que van a controlarle. Ellos son los que están haciendo que esta persona pueda ganar las elecciones, ¿no? O van a intentarlo, ¿no? Pero que después le respondan, cuidado. Es otra cosa. Sí. Es otra cosa. Y por tanto, yo creo que quien ahora mismo representa una posibilidad de un Ecuador otra vez presente en la agenda internacional es lo que representa una persona que ha estudiado economía, que ha trabajado en el Banco Central, que se ha formado en Estados Unidos, que conoce América Latina, como es Andrés Arauz. Yo creo que tenemos que ser serios al respecto, ¿no? Pero te preguntaba, ¿cuál es el desafío puntual? Estamos por terminar. ¿Cuál sería el desafío puntual de Andrés Arauz, digamos, en un lapso de meses, de 2, 3 meses, que evidentemente generan incluso ya una atención muy focalizada en él? Abrir una gran conversación con algo que sea algo así como Andrés Arauz, un proyecto real para el Ecuador. Quien ahora mismo puede colocar otra vez a Ecuador en la esfera internacional. Y yo como español te digo que durante la etapa de Correa, Ecuador volvió a tener una presencia llena de dignidad en España y en Europa, con el proyecto Yasuní, con la defensa de la biodiversidad, con el cierre de las bases norteamericanas, cuando estaban... Claro, cuando estaban formando parte de guerras ilegítimas, el asilo a Assange, un país como Ecuador, siendo el abanderado de la libertad de expresión. Ese Ecuador que asombró al mundo, quien lo puede representar ahora es Andrés Arauz. Y por tanto, creo que toda la gente, ¿no?, que puede haber votado otras opciones, si realmente quiere que Ecuador vuelva a tener un lugar en el mundo, que es una manera también de decir que tenga un lugar propio, yo creo que tiene que formar parte de esa gran conversación que identifique a Andrés Arauz como la única persona que tiene, insisto, un proyecto para el Ecuador real, que no es solamente verbal, que no es una construcción, sino que tiene detrás formación, un proyecto y gente. Y una última pregunta muy puntual con respecto a esta paradoja histórica que es votar el 11 de abril en Perú, en Chile y en Ecuador. En Perú con grandes expectativas después de todo lo que ha vivido, en Chile después de ese gran movimiento, esa gran generación de ideas, de manifestaciones, y en Ecuador lo que hemos hablado. América Latina fue quien dio la primera respuesta al modelo neoliberal y es sensato porque fue donde empezó el neoliberalismo. No empezó con Margaret Thatcher o con Juan Pablo II, ni con Reagan ni con Helmut Kohl. Empezó en el 73 en el asalto a la moneda. Y por tanto, y que llamaron a los Chicago Boys y se prohibieron los sindicatos y se privatizaron todas las empresas y ese escaparate ha estallado, ¿no? Es decir, que América Latina dio una respuesta, ¿no?, continental. Sacaron a millones de personas de la pobreza. Colocaron a América Latina en el radar. Los latinoamericanos sabéis los nombres de los presidentes de otros países, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que también Estados Unidos regresó, después de su aventura en Irak, regresó a América Latina con mucha dureza diciendo tenemos que recuperar todo lo perdido. Y volvieron al continente con mucha dureza. Y lograron que las víctimas votaran a sus verdugos. Pero no ha durado nada. Entonces, en Argentina, en México, en Bolivia, la emergencia en Chile, la recuperación aquí pese a todo, ¿no?, del correísmo. Creo que son señales de que, como te decía al comienzo, el neoliberalismo es una bestia herida. Cuidado, porque las bestias heridas son más peligrosas. Son muy, muy peligrosas. Claro. Pero esta herida no tiene
no tiene una respuesta para nuestros países. La respuesta al cambio climático es privatizar más el agua o el Ártico. La respuesta al COVID-19 es que se mueran los viejos. Y privatizar la salud, además. La respuesta a las enfermedades, privatizar la salud. La respuesta al desempleo, desregular todos los empleos. No tienen soluciones que no empeoren. Y por tanto, es verdad que participar es trabajar de más. Pero estamos en un momento histórico donde no tenemos derecho a ignorar lo que está pasando, donde no tenemos derecho a desentendernos, porque creo que está en juego el planeta. Entrevisté en mi programa a un paleoantropólogo que me gustó porque la mirada de los politólogos es de 10 años, 20, de los historiadores decían, él miraba 300.000 años. Y me dijo, Juan Carlos, la resiliencia, es decir, esa capacidad que tenemos los seres humanos de salir de las adversidades, se llama cooperación, se llama volvernos a encontrar. Y por eso mi profundo optimismo en esa gran conversación que nos permite identificar que todos los retos que tenemos, migratorios, medioambientales, laborales, robotización de la economía, la violencia, las guerras, los vamos a solventar en cuanto nos demos cuenta de que es un proyecto colectivo que corresponde a cada uno de nosotros y de nosotras. Cuidado, las mujeres lo entienden perfectamente y están emergiendo como una fuerza brutal en América Latina. Ojalá el 11 de abril te tengamos acá, Juan Carlos. Gracias por venir, muy amable por venir a compartir con nosotros en Telesur. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta grata conversación. Nos volveremos a encontrar el día de mañana a propósito de estos temas que efectivamente tienen en vilo algunos, pero muy entusiasmados a otros de lo que espera para el Ecuador y América Latina estos procesos democráticos que lo mueven los pueblos. Nos despedimos. Cuídense mucho. Que la pasen bien. Chao, chao.